Muchas gracias al doctor Damián Armijos. Qué gusto en saludarle en esta tarde. A Latin Juris, a todos y cada uno de las personas, amigos y amigas que se encuentran escuchándonos y mirándonos por las diversas redes sociales de Latin Juris. Además, por este medio que es de comunicación Zoom. Gracias por la invitación. Desde luego, hablar sobre el interés superior del niño y hablar de la doctrina de protección integral, sin duda atrae pues la mente de todos los profesionales del derecho. Es importante y fundamental hoy en día determinar a qué nos referimos con la doctrina de protección integral. He preparado para ustedes unas diapositivas con el objeto de podamos pues revisar y conversar sobre el tema. Es fundamental que en el siglo XXI pues sepamos en primer lugar, para dar inicio, que la doctrina de protección integral es la doctrina en la cual se enrumba el Estado ecuatoriano por mandato constitucional. La gente a veces me pregunta, ¿no? Bueno, ¿y la doctrina de dónde aparece o por qué se da esta doctrina? Y precisamente lo que decimos es la doctrina de protección integral se da por un mandato que refiere a la Constitución de la República del Ecuador. Y justamente para hablar de eso, vamos y preparamos, no sé si me permite compartir, doctor Armijos. Muchas Listo, gracias. doctor. Está habilitado. Gracias. Me avisan, por favor, si se puede observar. Sí, lo podemos ver, doctor. Muchas gracias. Bien. Decíamos que en primer lugar la doctrina de protección integral nace de una necesidad, sí, una necesidad además determinada por un mandato constitucional. Entonces, los dos temas que vamos a hablar es interés superior y doctrina de protección integral. Desde luego se funden los dos porque el uno nace del otro. El interés superior del niño, niña o adolescente nace de la doctrina de protección integral. ¿Qué significa? Pues sin duda alguna que cuando nosotros planteamos desde el punto de vista del análisis internacional, ¿no? En dónde tenemos que revisar estos conceptos de niñez, protección, doctrina de situación irregular y doctrina de protección integral, nos nace inmediatamente mirar hacia atrás y verificar cuáles fueron los elementos que nos llevó a esto. Sin duda, varias son, esto le voy a dejar justamente para que usted los pueda pasar a los amigos y amigas, pero los antecedentes más importantes, sin duda alguna, fueron la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración del Niño de 1959, que son los que va a apuntalar lo que va a ser la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es aquí, precisamente, donde esta doctrina nace como una nueva lógica de ver al tema de los niños. Yo siempre he comunicado y he dicho, la primera forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes a nivel del mundo fue en Estados Unidos a una niña que fue adoptada y fue con una ley de protección de animales, precisamente una ley de defensa de animales. Una niña que su familia adoptiva no pudo dar el cuidado y la protección adecuada, y es precisamente a través de esta norma de protección de animales en donde se protege a niños, a esta niña. En tal sentido, se comienza a configurar a nivel internacional un ámbito de protección y precisamente se habla como primer puntapié la Declaración de Ginebra de 1924. Si nosotros recordamos, en este momento no hay Declaración Universal de Derechos Humanos, recién se constituía la Corte Permanente Internacional de Justicia. Esto es, se estaba desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos y de manera especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes, recién caminando. Luego se cristaliza ya con la Declaración de Derechos del Niño, que son
10 elementos fundamentales precisamente en donde se pretende cubrir y proteger los derechos basados en su interés. Esto significa basados en lo que más y mejor les conviene a niños, niñas y adolescentes. Pero ya para la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ya se había jugado las cartas y básicamente la doctrina que iba a triunfar, si vale el término, frente a la otra, es la doctrina de protección integral. Y es precisamente aquí donde vamos a analizar que estas dos doctrinas nos permite verificar dos elementos, básicamente. No es un elemento de término, porque mucha gente me ha dicho, pero si solo es un término, decir niños, niñas y adolescentes o decir menor da exactamente lo mismo. Y yo les puedo indicar que no da exactamente lo mismo porque precisamente el paradigma en el cual nos pretendemos desarrollar y en lo cual pretendemos desarrollar esta actividad de esta noche es justamente verificar hacia dónde nos enrumba cada una de estas doctrinas o cada uno de estos términos, para que consideremos que no se trata de un término cualquiera. Si nosotros vamos hacia el término menor, justamente la concepción del término nace la doctrina de situación irregular. Ojo con lo que voy a decir. La situación irregular básicamente nos da al niño como objeto de protección y se lo llama menor. Esto significa que cuando nosotros queremos lo mejor para los niños, niñas y adolescentes, no podemos decir queremos algo para el menor, sino en aplicación de la doctrina de protección integral es para el niño, niña o adolescente. Por eso digo, no Pobrecito. es un tema, no es un tema que solamente se trata de un término, sino de cómo vemos como un paradigma a los niños, niñas y adolescentes y cómo ese paradigma nos hace ver con otros lentes u otros ojos. Es así, y decíamos que mientras en la doctrina de situación irregular hablamos del objeto de protección, en la doctrina de protección integral hablamos de el niño sujeto de plenos derechos. Esa es la diferencia mayor. ¿Cómo vemos a los niños? Si le vemos a los niños desde el punto de vista que había antes, ¿no es cierto? Que el juez resolvía sobre lo mejor para el niño, el adulto resolvía lo mejor para el niño, o en la doctrina de protección integral, el niño es parte de la solución y es parte de la decisión que se va a tomar conjuntamente con el juez de la unidad de familia o la jueza, conjuntamente con su familia y él desde el punto de vista de ser partícipe de la decisión que se tome por parte del Estado, por parte de la familia, por parte del espacio en donde se encuentre desarrollando el niño. Es precisamente aquí en donde ese paradigma nos hace mirar de otros o con otros ojos a esto. Decimos que no es un membrete o un cliché el interés superior del niño, porque si ustedes han visto en escritos, en decisiones judiciales, mucha gente en aras del interés superior del niño dice cualquier cosa, o hace cualquier cosa, o plantea cualquier cosa. Vamos a intentar con ustedes mismos desarrollar este concepto del interés superior del niño. Justamente la idea es, y la invitación es romper este tema y este paradigma, que parecería que es un paradigma que está desde el 2008 en la Constitución, y yo les digo que no. En
1998 surgieron ya las primeras ideas frente al tema, se dio la Convención sobre Derechos del Niño y en el 2003 ya el Estado ecuatoriano, después de haber firmado en el 2001 la Convención sobre Derechos del Niño, es el primer país de América Latina, ¿no?, en firmar la Convención sobre Derechos del Niño y en el 2003 emitir un Código de la Niñez y Adolescencia. Ustedes recordarán, antes teníamos el Tribunal de Menores y se cambia a un juez de niñez. Esos son los rompimientos de los paradigmas. Si ustedes toman el Código de la Niñez y Adolescencia, en ninguna parte del Código de la Niñez de la Adolescencia, en ninguna parte habla del término menor, porque precisamente plantea la diferencia en la cual nosotros podemos y debemos considerarle al niño. Esto es, el niño bajo el mandato de sujeto de derechos y no objeto de derechos. Es aquí precisamente en donde está la diferencia. Y decimos que, desde luego, aquí hay una orientación histórica, jurídica, de rompimientos de paradigmas, y decimos que la Convención sobre Derechos del Niño nos trae 4 elementos fundamentales para entender este interés superior del niño. Nos dicen, cada vez que tengan ustedes que resolver un tema de niñez, la Convención sobre Derechos del Niño nos trae 4 principios fundamentales de los cuales tenemos que siempre desarrollar: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, desarrollo, supervivencia y vida, y escucha del niño o la voz del niño. Esos 4 elementos son, sin duda alguna, estos elementos transversales que mueve al derecho de niñez, a la Convención sobre Derechos del Niño y, desde luego, al Código de la Niñez y Adolescencia. Y vamos a señalar por qué. Porque, sin duda alguna, la idea de los niños, niñas y adolescentes se enmarca en dejar a un lado la doctrina en donde la intervención general de padres, de profesores, de jueces era represiva o caritativa. Uy, pobrecito el niño, pobre niño. Y el Estado sustituía a la familia, ustedes recordarán. Mientras que en un estado de justicia y de derechos, el Estado es garante de derechos, no sustituye a la familia. Y conjuntamente con la familia, el Estado y el niño, se saca la conclusión adecuada de qué es lo que puede pasar en la protección del niño, niña o adolescente. Es por eso que da la similitud, estimado doctor Damián, amigos y amigas, que si abrimos la Convención de Derechos del Niño y abrimos la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19, sus artículos 19, hablan precisamente de que es el Estado, la sociedad y la familia quien deben de proteger los derechos del niño y deben de emitir las medidas pertinentes y adecuadas posibles para su protección. Es así que cuando vemos para un lado la doctrina de situación irregular, vemos que el juez tiene facultades omnímodas, discrecionales, absoluta, a tal punto que cuando nosotros leemos el libro del doctor Farid Simon, estimado doctor Armijos y amigos y amigas, El interés superior, justamente ahí habla sobre esa discrecionalidad abusiva.
porque muchas veces se lo hace desde esa discrecionalidad. Todo es el interés superior, ¿no? Entonces, lo que nos invita tanto el doctor Farid Simo como la doctrina de protección integral es precisamente a verificar que el juez es un órgano jurisdiccional que está limitado por leyes y básicamente tiene que proteger y buscar las garantías necesarias para la protección del niño. Si seguimos viendo la doctrina de situación irregular, vemos que muchas veces la pobreza es criminalizada. Aquí se habla del abandono, ¿no es cierto? Se habla de la separación, de la justificación de la separación del niño de sus padres por cuestiones de pobreza. Mientras que en la doctrina de protección integral es importante indicar, los derechos intentan precisamente subsanar absolutamente todos estos aspectos, a tal punto de que el Estado otorga a las juntas cantonales, o sea, crea un organismo administrativo de protección de derechos, como son las juntas cantonales, y les da las herramientas necesarias, igual que a los jueces, para que las dos instancias puedan emitir decisiones en aras de ese interés superior. Con una diferencia, decíamos acá, les consultamos a los niños frente a lo que quieren. Es así que es importante indicar, ¿no es cierto?, que pasamos del término menor al término de niños, niños y adolescentes. Desde esa estigmatización que se tiene, ¿no?, de protección por parte del Estado, y pasamos a al otro lado de la avenida, frente a la protección integral, en donde conjuntamente con su familia y conjuntamente con vemos qué es lo mejor para el niño, niña o adolescente. Mientras en la situación irregular, si un niño tiene hambre, esto es importante, y no iba a la escuela, ¿no es cierto?, el problema terminaba en los juzgados de menores, en los tribunales de menores. Mientras, al otro lado, la doctrina de protección integral plantea que los problemas deben ser resueltos, por ejemplo, nomás a través de políticas públicas. Políticas públicas que van desde el ámbito de la educación, que van desde el punto de vista de la salud, que van desde el punto de vista de la vivienda, que van desde algunos puntos de vista que nos permite precisamente verificar lo que nosotros queremos frente a este desarrollo. En tal sentido, es importante indicar que es así como trasladamos y pasamos de la doctrina de situación irregular a la doctrina de protección integral. Bien, estando aquí, ¿qué doctrina es la que nosotros tenemos que manejar? Y esto es importante. La doctrina que tenemos que manejar tiene que ser la doctrina de protección integral, pues si nosotros abrimos la Constitución, permítame un segundo, el artículo 175 de esta Constitución manda precisamente a quienes realizamos el servicio de justicia a plantear en cada uno de los casos la doctrina de protección integral y resolver precisamente con esta doctrina. En tal sentido, no es solo un aspecto doctrinal de cambio de paradigma, sino más bien una obligación normativa establecida en la Constitución de la República del Ecuador, en donde precisamente conlleva estos principios que anteriormente les decíamos y que se unen a otros establecidos desde el punto de vista de la niñez
en el Estado ecuatoriano. Igualdad y no discriminación, interés superior, prioridad absoluta, progresividad de derechos. Estos son los aspectos que priman hoy en día en el mundo del interés superior. La doctrina de protección integral es precisamente esto, una aplicación de lo que dice precisamente esta doctrina, lo que es el interés superior que desarrolla luego en la observación general el Comité de Derechos del Niño y vamos a trabajar hacia eso. Regresando un poco hacia este tema del interés superior, valía la pena hacer y dibujar estos dos momentos para tener la idea correspondiente. Entonces, estimados amigos, amigas, colegas, cuando vayamos a una audiencia o estemos en la fiscalía, estemos en una charla, utilicemos los términos adecuados, los términos correctos que además establece la Constitución que tiene que darse y establece el Código de la Niñez y Adolescencia. Hoy en día hay jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, no hay jueces de menores. La fiscalía es la fiscalía de adolescentes en conflicto con la ley. No hay fiscalías de menores. Por eso, no es solo un término, es cómo vemos frente a la resolución de los conflictos y frente a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Las Naciones Unidas crea, luego de crear la Convención sobre Derechos del Niño, la instancia que va a vigilar esta convención. Esta instancia se llama Comité de Derechos del Niño y es precisamente el comité que determina a través de observaciones generales, que las observaciones generales no son otra cosa más, estimados amigas y amigas, que una forma de expresión y, de manera especial, interpretación que los máximos intérpretes de la Convención, el Comité de Derechos del Niño, que son organizados por expertos en la materia e independientes, entre 10 y 25 personas, quienes ven los artículos de la Convención sobre Derechos del Niño y señalan cuáles pueden ser las ideas de interpretación adecuada para estos artículos. Y justamente el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño habla sobre el interés superior del niño. Y claro, si solo leemos interés superior, podríamos tener la idea de que tenemos que hacer todo en favor del interés del niño. Pero el Comité de Derechos del Niño, en la observación general número 14, resuelve este parámetro. Uno, ¿qué es el interés superior del niño? ¿Hacia dónde va direccionado? Y en la observación general 14 habla sobre el interés superior del niño más la participación del niño en la toma de decisiones. En otras palabras, la audiencia reservada o el diálogo con los niños, niñas y adolescentes para saber qué es lo pertinente para ellos. Por eso les invito a leer estas dos observaciones generales. ¿Qué nos dice la observación general número 14? El interés superior del niño hay que verle bajo un criterio tridimensional, tres visiones. Como un derecho sustantivo, y me parece que estamos en la lámina justamente del derecho sustantivo, en donde dice que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en concreto o genérico o a los niños en general.
Cuando hablamos que es un derecho sustantivo, la Corte Constitucional del Ecuador ha recogido precisamente estos detalles en varias de sus decisiones, en varias de sus sentencias, y ha señalado que justamente este interés superior del niño se encuentra desarrollado en varias sentencias. Por ejemplo, en la sentencia aquella en la que se habla de la inconstitucionalidad de la preferencia materna, por ejemplo, ¿no? La 28-15-IN/21. La sentencia 239-17-EP/21. Una sentencia que yo siempre la vuelvo a coger es la 200-12-JH, que tiene que ver con medidas de protección justamente en niños en situación de detención o retención, habeas corpus también llamado. Entonces, en estas, la Corte Constitucional ha señalado con claridad que esta dimensión del derecho sustantivo es también el desarrollo y el determinarse en una norma. Nuestro sistema de justicia, tanto en la Constitución como el Código de la Niñez, establece ese interés superior. Artículo 44 y artículo de la Constitución y artículo 11 de la Código de la Niñez y Adolescencia. Y justamente ahí desarrolla este criterio. Cuando hablamos sobre el interés superior del niño, también esta observación general 14 nos dice que tenemos que ver a este interés como un principio de interpretación. Esto es un principio de interpretación fundamental, no solamente desde ese criterio de interpretación, de ese criterio de principio que nos invita el profesor alemán frente a los mandatos de optimización, sino más bien verificar si las disposiciones jurídicas admiten más de una interpretación y esa interpretación que yo voy a elegir como juez, como jueza, ¿cuál va a ser la más efectiva, adecuada, pertinente para el interés superior de ese niño? Esto quiere decir, y lo voy a decir en voz alta, porque además así lo ha dicho la Corte Constitucional. Amigos y amigas, cuando recibamos del juez, de la jueza de niñez y adolescencia una decisión, tiene que obligatoriamente haber pasado por este filtro de estos tres criterios. Dos estamos desarrollando, vamos a desarrollar un tercero. Esto significa que los jueces tenemos que explicar si la decisión del interés superior del niño ha sido bajo este mandato, obligatoriamente. No solamente tenemos que poner por el interés superior del niño y resuelvo esto, porque incluso habría una falta de motivación. Un tercer elemento es precisamente una norma de procedimiento. Y atención con esto. Cuando se va a tomar una decisión que afecte al niño, niña o adolescente, tengo que obligatoriamente decir o incluir qué cuestión. Todas las posibles repercusiones, tanto positivas como negativas. Esto es, tengo que explicar en la decisión por qué tomo una decisión y por qué no tomo la otra vía. Esto es, en un proceso de tenencia, se me ocurre como ejemplo, tengo que explicar con claridad por qué, como juez y como jueza, como integrante de la Junta Cantonal en las medidas de protección, puedo disponer una u otra medida. Y en el ejemplo que estoy indicando actualmente, ¿por qué tiene la preferencia la madre o el padre? Indiscutiblemente, a más de los 13 puntos que la sentencia 25IN, pero, sí, los 13 puntos que la sentencia 25IN nos ha dado
por parte de la Corte Constitucional como obligación de hacer el filtro. Esto significa, yo tengo que decir por qué el juzgador define una situación y por qué no otra. Y eso es una norma de procedimiento. Explicar las razones positivas y negativas. Explicar qué repercusiones puede haber si yo dispongo una cosa u otra cosa. Por cierto, esto también en materia de alimentos, porque estamos muchas veces acostumbrados a emitir fallos bajo una lógica exclusivamente de las circunstancias de los ingresos y del padre o de la madre y ninguna otra más. En tal sentido, estos tres parámetros, la norma de procedimiento, un derecho sustantivo y una norma de interpretación o un principio jurídico de interpretación, estos tres elementos son obligatorios cuando se resuelve derechos de niños, niñas y adolescentes, en cualquier fase y en cualquier momento. Medidas de protección, patria potestad, tenencia, regímenes de visitas, autorizaciones de salida del país, recuperaciones, entre otras. En tal sentido, esta es la obligación que se tiene frente al tema. Este interés superior, sin duda, implica un deber del Estado para efectivizar los derechos subjetivos, sin duda alguna. Es una opción para privilegiar ciertos derechos cuando existen situaciones conflictivas, sin duda alguna. Y es una prevalencia del núcleo duro de los derechos de los cuales deben gozar los niños, niñas y adolescentes, sin duda alguna. Es importante indicar que sobre este particular interés superior que va anexado a doctrina de protección integral, el Estado debe obligatoriamente velar precisamente por el cumplimiento de esto. En tal sentido, si nosotros acudimos a un escenario en el cual de fase judicial se resuelve sobre la circunstancia o la situación de un niño, vamos a esperar que el juez o la jueza, bajo la lógica del artículo 175 constitucional, que dice que básicamente todos los operadores de justicia deben tener una capacitación y aplicar la doctrina de protección integral, entenderemos que precisamente así tiene que actuar la función judicial y también el sistema de protección que funciona como juntas cantonales de protección. Es este el modelo a seguir y la forma de la doctrina en la cual tenemos que continuar. Significa entonces que esta doctrina nos va a permitir saber cómo miro el derecho de los niños, si miro bajo la lógica de objeto de derechos o bajo la lógica de sujeto de derechos. Basado en esto, teniendo escenarios en el cual tengo que definir interpretaciones y estas interpretaciones tienen que ser las más ajustadas a ese sujeto de derechos. Desde luego, es importante indicar que bajo esta lógica de protección de derechos de niños, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 17 del año 2002 también generó una interpretación y ahondó sobre el ámbito del interés superior del niño. Es así que estoy haciendo simplemente eh, un retroceso. Señala que la expresión del interés superior del niño del artículo 3 implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas
y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Esto se lo dijo en el 2002 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han pasado más de 20 años. La Corte Constitucional de Transición también apostó ya en su momento, al decir que es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas. Ojo, esto no es un tema exclusivamente del sector público, sino también particular o privado. El deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de este conjunto de derechos, que justamente nos lleva a este principio doctrinal que tenemos obligación de hacerlo de forma cierta y real. Varias sentencias de Corte Interamericana nos ha permitido justamente observar el interés superior del niño. Uno de estos, y creo que yo, sin temor a equivocarme, uno de los que mayores criterios ha dado, es la sentencia Atala Rifo versus Chile, que justamente trata de una jueza abogada chilena que los jueces, luego de la separación que tuvo con su esposo, su marido, decidieron los jueces de primer nivel, de segunda y de suprema, resolvieron enviarle a los niños, a las niñas con su padre por el hecho de que ella era lesbiana, es lesbiana. Como usted, doctor Damián, conoce y los amigos conocen aquí, la categoría sospechosa del artículo 2 de la Convención sobre Derechos Declaración Americana de la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe esta situación y prohíbe precisamente que a través de las circunstancias propias de orientación sexual tengamos que definir una situación. En esta sentencia, la Corte Interamericana señala que los jueces, primero, no escucharon a las niñas y dos, no consideraron este interés superior. En tal sentido, invitan precisamente a que en próximas cuestiones seamos quienes realmente apliquemos esto. No se diga la sentencia María y Mariano versus Argentina, que también desarrolla el interés superior del niño. La sentencia que tiene que ver con Córdoba versus Paraguay, justamente de un derecho de un niño que fue trasladado desde la Argentina a Paraguay, eh, y también eh, otras sentencias que invitan precisamente a aplicar este interés superior del niño, como es el caso Fornerón e hija versus Argentina, que tiene que ver básicamente con los lazos y cómo tienen que mantenerse los lazos afectivos entre progenitores y sus hijos. En este caso, en donde se dio a esta niña en adopción, habiendo un padre que solicitaba a la justicia argentina la posibilidad de que él hacerse cargo y hacerse el cargo de los cuidados de esta niña. En tal sentido, para evitar justamente que pase mucho tiempo como pasó en el caso Córdoba, como pasó en el Fornerón e hija, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha atendido, como usted conoce, la posibilidad de adelantar casos que tengan que ver justamente con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores en situación de pobreza, y precisamente en el caso María y Mariano versus Argentina, se promovió medidas de carácter cautelar dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde tiene que ver básicamente la relación y contacto de María con su hijo Mariano, un adolescente que tuvo un hijo y que mientras estaba embarazada dio sin un condicionamiento adecuado de un consentimiento informado, dio
en adopción a su hijo que estaba por nacer en condiciones no claras en Santa Fe, Argentina, pues promovió precisamente estas medidas cautelares y provocó que la Corte Interamericana en, y el sistema interamericano en tiempos récords pueda sacar una decisión adecuada, pertinente y en tiempos adecuados, insisto, frente al niño Mariano y a su madre María. En tal sentido, para ir finalizando, este es el escenario en el cual tenemos que desarrollar todo nuestro ámbito. La doctrina de protección integral no es una situación de verle al niño como un objeto, sino como un sujeto de derechos, un sujeto pleno en el cual puede tomar decisiones a tal punto que nos ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Interamericana, escuchen a los niños. La misma observación general 12 nos dice la forma en la cual podemos escuchar a los niños. Nos dicen el grado de madurez, y esto es importante. El grado de madurez es precisamente quién puede darse por entender, quién puede generar un concepto de con quién puede estar en mejor cuidado, más otras dimensiones propias de los procesos que se dan frente a la oficina técnica, informes, entre otras cuestiones, las decisiones deben ser consideradas y tomadas bajo esta lógica integral, en donde, sin duda alguna, los pensamientos, los decires, los saberes de los niños puedan estar plasmados precisamente en ese interés superior y en esa doctrina de protección integral. Muchas gracias, estimado doctor. Agradezco a todos y cada uno de ustedes. De ser el caso, si es que hay alguna pregunta, pues estamos prestos a conversar conjuntamente con todos ustedes. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su exposición. A continuación, damos la palabra al doctor Rodolfo Bolaños, quien ha levantado su mano. Estimado doctor, tiene la palabra, lo escucha. Gracias, doctor Damián, y gracias también al doctor Juan Carlos Paz, Gusto, compañero, querido. compañero juez. Qué gusto a la distancia, qué gusto tenerlo como maestro otra vez. Sí, estimado Juan Carlos, una pregunta. Usted explicaba hace un momento la situación de que ahora, pues, por la disposición justamente que existen sentencias de organismos internacionales, eh, ubican para que los niños, pues, niños y adolescentes sean consultados. Efectivamente, la ley interna, en su artículo 60 así lo manifiesta. Pero han existido en ocasiones, pues, que esto no se ha dado. No se ha escuchado a los niños como corresponde, y eso ha determinado en algún momento de que se tomen decisiones quizás un poco equivocadas, ¿no? Y entonces se siga manteniendo ese criterio de que los niños deben ir con mamá condicionadamente. Existe una sentencia de la Corte Constitucional, y ahí va mi pregunta, doctor, que usted nos clarifique, nos precise esa sentencia para que todos los compañeros podamos entender de que ya no necesariamente tiene que regirse a que la mamá tiene que tener a la criatura, sino que el padre o la madre que tenga las mejores condiciones, donde vaya a estar mejor ubicada la criatura, o el niño o adolescente, pueda ubicárselo en ese hogar. Estimado doctor, es un comentario para que usted desarrolle, pues, esta respuesta que nos va a valer a todos, y un gusto siempre, ¿no? Gracias, un abrazo fraterno a nuestro compañero, el doctor Rodolfo Bolaños, compañero juez de la ciudad de Guayaquil, donde yo también pude servir por 6 años y de quien y de donde guardo mis mejores abrazos y anhelos de regresar, sin duda alguna. Una linda plaza, además. Es importante indicar, Rodolfo y queridos amigos y amigas, que sí, que en efecto, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 28-15-IN/21, ha emitido un pronunciamiento bastante interesante que es importante considerar. 13 puntos invita precisamente para que consideremos absolutamente quienes definamos sobre dónde tiene que estar un niño, niña o adolescente,
y podamos, pues, determinarlo a través de este concepto de interés superior y doctrina de protección integral. Esto significa que estos 13 puntos son obligatorios porque las sentencias de Corte Constitucional, y más aún esta que establece una inconstitucionalidad del artículo 106.2 y punto 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, permite. ¿Qué es lo que nos dice? Primero, verificar los deseos, emociones, estado de madurez del niño. Considerar quién es el cuidador sensiblemente pertinente y emocionalmente adecuado o disponible para satisfacer las necesidades propias del niño. Básicamente, verificar y descartar amenazas sobre vulneración o violencia en el ámbito de niñez. Básicamente, considerar quién está en la mejor condición de dedicación, de protección, de relación en la que existe de forma adecuada entre el niño, niña o adolescente y su padre. En el hipotético caso de haber sufrido cualquier tipo de daño, de violencia, también será importante observar. Es interesante verificar cuál es el estilo de vida que ha tenido el niño y seguir bajo esa lógica, nos dice la Corte Constitucional. Otro de los aspectos que nos permite precisamente desarrollar es aquello que establece que verificar o no ir en contra de los criterios de, mejor dicho, respetar los criterios de identidad que tenga el niño bajo la lógica integral. Y de manera especial, ¿no? Verificar lo que la unidad técnica o la oficina técnica de cada una de las unidades judiciales puedan dar como criterios técnicos para que los jueces y las juezas resuelvan las condiciones más adecuadas para que el niño se encuentre en un hogar o en otro. Es así que así ha resuelto la Corte Constitucional. Son 13 puntos, estimado Rodolfo. Lo estoy dando un poco de síntesis, algunos de estos, y estos son los obligatorios. No sin antes también indicar que si bien es cierto, en el Estado ecuatoriano no existe todavía la custodia compartida, sin embargo, el artículo 106.1 establece que si hay un acuerdo de los padres, es factible, bajo algunas lógicas que también se encuentran en esta misma sentencia y que se encuentra en la sentencia T-318 de la Corte Constitucional Colombiana, ¿no? Que establece criterios de lugar de ubicación, establecimiento educativo, comprensión paterna y materna, un ámbito dialógico entre padre y madre, y solamente si es que hubiera estas particularidades, puedo optar por esta custodia compartida, que a pesar, insisto, de que no se encuentra normativizado, se encuentra o se puede desarrollar por cuanto el artículo 106.1 así lo permite y la sentencia T-318 de la Corte Constitucional Colombiana como un caso de derecho comparado, podemos traerlo a nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias. A continuación, escuchamos la pregunta de Patricio Castillo y después vamos con Paula Puya, por favor. Adelante, Patricio. Muy buenas noches, con todos muy buenas noches, doctor. Doctor, mi pregunta va en relación al tema de la retención indebida. Había mencionado la sentencia 200-12 JH de la Corte Constitucional. Esta sentencia desarrolló justamente el tema de la retención indebida y estableció que para la procedencia de esta acción previamente se tiene que demostrar que el progenitor o la persona tiene asignado la patria potestad, la tenencia o la tutela. Bajo esos supuestos, quería preguntarle a usted, en la actualidad hay muchas circunstancias que los padres obviamente no legalizan el tema sobre todo de tenencia y muchas de las ocasiones pasa que cualquiera de los progenitores de su niño de 1, 2, 3 años, que inclusive no se los puede escuchar de manera reservada, retienen o simplemente se llevan a sus hijos.
Entonces, bajo el criterio del principio del interés superior del niño como una norma de procedimiento, al tomar una decisión por parte del juez, podría en este caso basarse únicamente en esta sentencia para negar la acción o podría argumentar, sobre todo en el sentido de que situaciones de hecho, sobre todo el tema de tenencia, podrían considerarse para que él pueda interpretar y aplicar el 125. Yo creo que es importante, muy interesante su pregunta. Dos cuestiones aquí. Primero, sin duda alguna, los jueces y las juezas tienen que estar al criterio señalado. Primero, demostrar quién tiene el cuidado, la tenencia, la patria potestad, ¿no es cierto? O cualquier otra institución o jurídica que determine esta protección y cuidado a favor del niño o a favor de a favor de uno de sus progenitores. Primer aspecto. Un segundo aspecto, hay una norma de carácter internacional que a veces lo olvidamos. Les invito a leer el protocolo de San Salvador. El protocolo de San Salvador es un protocolo facultativo al, a la Convención Americana de Derechos Humanos que resuelve y desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este artículo, perdón, en este protocolo se desarrolla derechos económicos, sociales y culturales. Y hay un artículo, que es el número 16, que dice, no se podrá eh, separar a los niños de corta edad de su madre. Les digo porque precisamente ustedes pueden argumentar a través de este artículo esta cuestión. Sin duda alguna, muchas veces no existe un padre o una madre determinado la tenencia, determinado la custodia, determinado la protección. Y hacia eso va usted, mi estimado Patricio. Y precisamente, si es que es un niño que está todavía con temas de lactancia, es algo obvio que este artículo puede ser pertinente hacia la aplicación de este aspecto. Otro de los aspectos importantes frente a esto, para ser rápido, es justamente cómo fueron las circunstancias propias de las que ha venido viviendo el niño. No es necesario en este caso archivar, la Corte Constitucional ha sido muy clara. Lo que tiene que hacer es, si es que usted demuestra que en efecto hay una retención indebida y demuestra de que usted tiene la tenencia, tiene la custodia, ordenen el primer auto. Si es que no, se califica, se sigue el procedimiento y ya con los informes, ya con las demás circunstancias propias, Patricio, se determinará quién tiene que estar el niño. Y ojo con esto, verificando las circunstancias antes del sucedido, con quién estaba el niño, quién tenía el cuidado, quién tenía la protección. Vamos a la escuela, veamos los vecinos, qué nos dice trabajo social, qué nos dice la oficina técnica. Gracias. Bien, gracias, estimado doctor, igualmente por esa respuesta. Y seguimos con la pregunta de Paula Puya para finalizar con la de Vanessa Hernández. Buenas noches, estimada Paula, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Doctores, ¿cómo están? Abogados presentes. Doc, mi pregunta es, ¿cómo puede tener un dictamen a favor del demandado cuando no ha podido pagar las pensiones alimenticias? ¿Qué elementos podemos aportar eh, para que no exista la prisión como último medio? Bien, en esta sentencia es importante, en la sentencia 12/2017 de la Corte Constitucional, justamente la que verifica la constitucionalidad del artículo 137 del COGEP, desarrolla una sentencia atípica, manipulativa, sustitutiva, que sustrae, elimina del el texto normativo la norma y pone otra hasta que el legislador primario, ¿no? Determine la norma correspondiente. Eso lo hizo en el 2019, ya en la Corte Constitucional, y copió y pegó lo que decía la Corte Constitucional. Lo ha dicho con claridad, es de última ratio. Además, la Corte Nacional, en resolución 7/2024, ha señalado que sobre esa decisión no hay apelación, ¿sí? Pero
para evitar esta discrecionalidad abusiva que decía el doctor Farid Simon en sus libros sobre el interés superior del niño, siempre es importante verificar dos elementos. Primer elemento, estado de necesidad del niño. Segundo elemento, circunstancias propias del alimentante frente a sus obligaciones. En tal sentido, esas dos circunstancias siempre habrá que verificar. Jamás aceptar una fórmula de pago que nos lleve a pagar en 20, 25 años, que eso sí es una burla frente al tema del sistema de protección frente a un niño, niña o adolescente. Es lo que le puedo decir, estimada Pau. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, estimado doctor. Y finalizamos con la pregunta de Vanessa Hernández. Adelante, doctor. Buenas tardes, no sé si me escucha, doctor. Sí, Todo bien, un doctora. gusto, un placer, doctor, colegas. Más que una pregunta, es una acotación a título personal. A mí sí me tiene un poco molesta el tema del departamento técnico, puesto que ellos solamente van una vez a hacer una verificación, solamente van una vez a hablar con el actor, con la demandada, etcétera, etcétera, y no hacen una investigación profunda para analizar su informe. Y simple y llanamente presentan un informe y se curan con las conclusiones que se formulan en el presente informe de resultados del estudio del caso que nos ocupa, se refieren únicamente a la situación que existía al momento de practicarse la evaluación. O sea, a título personal, yo sí tengo defendidos varones que luchan por ver a sus hijos, porque les den mayor tiempo, y tengo un caso muy fuerte en este momento de un señor que solo puede ver a sus hijos de 10 de la mañana a 4 de la tarde los sábados. No puede verlos el día de su cumpleaños, no puede verlos el día del padre, no puede verlos en Navidad, simplemente porque la resolución le dictó eso y punto. Entonces, en este momento tengo un problema muy fuerte con el juez porque quiere mantenerlo y yo estoy que la peleo por los niños. Ahora, el informe técnico, un solo día van, lógico, la mamá ese día limpió la casa, arregló, poco más y lloraba que era la mejor madre del mundo, pero cuando la realidad es totalmente distinta. Entonces, yo sí considero que deberíamos unirnos los abogados, más que todos quienes realizamos derecho de familia, para que se haga una reglamentación y se conmine a las trabajadoras sociales y a las psicólogas no a practicar una visita por un día, sino que sea algo prolongado y sistemático para que realicen un informe en el que no se pueden validar porque eso vi ese día y por eso di ese informe de esa manera. O sea, me parece que eso va en contra de la tutela del niño, en contra de los intereses del niño, ¿ya? Porque no se está haciendo algo que sirva realmente. Se está haciendo una burla a nosotros como profesionales que intentamos demostrar una realidad diferente a la utopía, a la mentira que les imponen a las trabajadoras sociales y a las psicólogas, ¿ya? Y que ayuden a la mentira del juez, pues también, pobre hombre, ¿ya? Listo, solamente seré breve en esto y me parece muy interesante lo que usted ha dicho, doctora. En primer lugar, hay la resolución 216 del año 2024. A ver, ¿por qué menciono esto? Porque en esta se resuelve el sistema pericial del Consejo de la Judicatura. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Cuál es el error que siempre se comete en el ámbito del despacho judicial? Cuando nosotros mandamos a intervenir a la oficina técnica, decimos una sola cuestión. Intervenga a la oficina técnica para un examen biopsicosocial. ¡Qué pobreza! ¿Qué es lo bio? ¿Qué es lo psico? ¿Y qué es lo social? Perdón. La resolución 216 del año 2024 del Consejo de la Judicatura determina, doctora, el objeto de la pericia. Y es ahí donde tenemos que ser suspicaces, jueces, juezas, abogados y abogadas. Esto significa solicitar de forma clara cuál va a ser el objeto de la pericia. Pues precisamente para evitar lo que usted dice, doctora, ¿no es cierto? El momento en que sabemos cuál es el objeto, se determina con claridad qué es lo que tiene que hacer el funcionario y la funcionaria. Y precisamente no queda en aras de la
discrecionalidad del mismo frente a las circunstancias propias de lo que se pide. Y ojo, lo biopsicosocial, dejémoslo a un lado. Eso ya no se pide, porque es todo y nada. Es como los derechos universales, ¿no? Cuando decimos derechos universales es todo y nada, es el viento. Aquí tenemos que determinar con claridad el objeto que determina el artículo, perdón, la resolución 216 del año 2024 y además la obligación que tiene precisamente de usted, jueza, determinar con claridad qué es lo que nosotros necesitamos de esa investigación. Eso es lo más importante, porque claro, si nosotros decimos hágase esto, va a venir cualquier cosa como investigación, más no la que se necesita para la circunstancia. Pongo un ejemplo, solamente y con esto termino, doctor Damián. En una situación que se necesita de tenencia, ¿necesariamente voy a necesitar criterio médico? Claro. Verificar cómo está la situación del niño, niña o adolescente en su ámbito médico. Si es que es un niño, cómo está la situación de sus vacunas. Si es que es un niño pequeño. ¿No es cierto? Todo depende de la edad. Psicólogo, ¿es necesario? Claro. Valoración psicológica, que es distinto a una intervención psicológica, que es distinto. Y tercero, el trabajo social tiene que verificar criterios educativos, familiares y sociales. Y para argumentar un poco más, ¿cómo es el desarrollo de la vida del niño con progenitor madre, con progenitor padre? Y ahí podemos determinar cómo podemos realizar esta resolución de una forma adecuada. Eso es todo y es cuanto, doctora. Doctor, Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches. doctor, solo una pregunta rápida. No hay Chiquita, problema. chiquita, rápida. Verá, doc, si es que la mamá pide una extensión de las visitas del papá, ella es la parte actora, pero el señor se niega a hacer como que ampliar las Para la visitas familia para o la para ella familia. misma. No Claro. puede, a ver, la única forma de negativa es que para el niño, ojo, ojo con lo que voy a decir, el niño, mientras más relación tiene con sus familias, es mejor. Artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño y artículo 9.3. Cuando hablamos sobre este derecho de visitas, hablamos del derecho a la identidad, que a veces no consideramos, es del derecho a la identidad, relación y contacto cómo desarrollamos como personas, y por eso invito siempre a leer la sentencia Fornerón e hija versus Argentina, ahí está desarrollado absolutamente todo esto frente a esta situación. Si es factible, siempre y cuando sea beneficioso para el niño, y siempre es beneficioso para el niño mantener relación y contacto con papá, con mamá y más tiempo, sin duda alguna. Sí, pero Doctor, justamente, ¿cómo podríamos probar? Es que eso le quiero preguntar porque estoy con un caso ahí. Y que, o sea, informe psicológico que también le hace al niño mantener relación y contacto con el padre o con la madre. Que también, eso es importante, pues. O sea, que el niño verifique que también, y en trabajo social, verificar cómo es la relación del niño en los momentos que está con su familia materna y el niño con su familia paterna. sí, porque justamente, perdón que interrumpa y siga diciendo, justamente la señora dice que él quiere, que la niña o el niño quería estar más con su papá, pero no sabíamos cómo, de qué manera podríamos probar para poder Este presentar. interés superior del niño valió la clase del día de hoy, Ujú. gracias al doctor Damián, Ah, justamente. Muchas gracias a gracias. usted, estimado doctor. Sí, precisamente, pues agradecerle en nombre de Latin Juris y de los participantes y devolverle la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, estimado doctor. En primer lugar, a Latin Juris, a usted, estimado doctor Damián Armijos, por siempre estar preocupado en que todos abogados y abogadas estemos al día en estos temas, a todos los amigos y amigas que han hecho preguntas, a aquellos que han considerado acercarse a este diplomado. Espero que les vaya muy bien y de aquí en adelante y muchas gracias por tanto y por todo. Muchas gracias. Hasta una próxima Gracias oportunidad. Claro, doctor. igualmente. Hasta pronto, doctor. Muchísimas gracias igualmente.